El Lisieux, los Buissonets. Después de la muerte de su madre, comienza para Teresa lo que ella llama el segundo período de su vida antes de su entrada en el Carmelo. Así lo describe ella. A partir de esta época de mi vida, hube de entrar en el segundo período de mi existencia, el más doloroso de los tres, sobre todo desde la entrada en el Carmelo de aquella a quien yo había escogido por segunda mamá, Paulina. Este período se extiende desde los 4 años y medio hasta los 14, época en la que, a pesar de realizarse mis primeros contactos con la seriedad de la vida, recobré mi carácter de niña. Luis Martin pasa momentos de gran sufrimiento. Está muy afectado por el fallecimiento de su esposa. El hermano de Celia, Isidoro, y su esposa le insisten en que debe trasladarse con las niñas a Lisieux. Así podrán vivir cerca. Luis no tiene el menor deseo de dejar Alençon. Le atan a esta ciudad demasiados vínculos. Allí ha vivido siempre. Ha sido plenamente feliz en su matrimonio. Allí deja parte de su vida, su esposa y sus 4 angelitos que están en el cielo. Además, todavía vive su madre. Pero pensando en el bien de sus hijas está dispuesto a sacrificar todo gusto propio. Por eso puede escribir María: por nosotras haría cualquier sacrificio. Sacrificaría su bienestar, su misma vida si fuese necesario, para hacernos felices. No retrocede ante nada, no duda un momento. Cree que es su deber y lo mejor para nosotras, y eso le basta. El tío Isidoro es el encargado de buscarles vivienda en Lisieux. Les comunica que ha encontrado un chalet con su jardín llamado Los Buissonets. A primeros de noviembre de 1877, después de una última oración en el cementerio, Luis Martin, acompañado de sus hijas, abandona la calle de San Blas en Alençon, de tan gratos recuerdos para todos, y se dirigen a Lisieux. Luis volverá a Alençon a arreglar algunos asuntos pendientes y se reunirá con sus hijas para fijar su estancia definitivamente en los Buissonets. La ruptura con el pasado tan feliz acaba de terminar. Así lo expresa Teresa. Qué rápidos pasaron los años soleados de mi primera infancia. La salida de Alençon no le costó a Teresa, como ella misma lo manifiesta. No me apenó en modo alguno la salida de Alençon. A los niños les gustan los cambios. Vine contenta a Lisieux. La nueva morada tiene grandes ventajas sobre la de Alençon. Es más amplia y graciosa, tiene vistas espléndidas y el jardín aventaja con mucho al de la casa natal. Está relativamente alejado de la ciudad y esto le da un nuevo encanto. Pero Teresa no será ya la niña alegre y juguetona que ríe y salta continuamente. La tremenda desgracia pasada sigue pesando sobre ella. A partir de la muerte de mamá, mi excelente carácter sufrió un cambio total. Yo, tan viva, tan expansiva antes, me hice tímida y dulce, en extremo sensible. Bastaba una mirada para deshacerme en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se acordaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas y solo en la intimidad del hogar recobraba mi alegría. Y sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura por parte de todos. El corazón ya tan cariñoso de papá había añadido al amor que poseía un amor verdaderamente maternal. Y reconoce que María y Paulina fueron para ella las más tiernas de las madres. María, que ya tiene 17 años, es la encargada de dirigir la casa ayudada por Paulina, que tiene 16. Leonia tiene 14 y va a estudiar como pensionista a las benedictinas de la abadía, y Celina como medio pensionista. Teresa es todavía pequeña y se queda en casa con su padre, sus 2 hermanas mayores y Victoria, la muchacha que compartirá durante 7 años la vida de familia. En los Buissonets, Luis Martin va a llevar una vida de monje, la vida que siempre había soñado. Ha abandonado definitivamente su profesión. Durante el día se ocupa un poco del jardín y a veces sale a pescar. Pero la mayor parte de su tiempo la pasa en la soledad de la estancia que llaman Belvedere. Es una habitación espléndida, con amplio mirador por donde entra la luz a raudales y desde donde se dominan las bellas vistas de la ciudad y de la campiña. Aquí sueña, se entrega a la lectura.
Sus libros preferidos son el Evangelio, la imitación de Cristo y las vidas de los santos. Aquí pasa Luis Martin horas apacibles. Apenas vivo más que de recuerdos, le escribe a un amigo de infancia. Estos recuerdos de toda mi vida son tan dulces que a pesar de las pruebas pasadas, hay momentos en que mi corazón rebosa de alegría. Últimamente he hablado de mis 5 hijas, pero olvidé decirte que tengo también 4 hijos, que están con su Santa Madre allá arriba, donde esperamos juntarnos con ellos un día. Dedicado por entero a su familia de la tierra, une en un mismo amor a los seres queridos que le han precedido en el encuentro definitivo con el Señor, y anhela reunirse un día todos para participar de la felicidad que no tendrá fin. María se encarga de darle clases de escritura a Teresa y Paulina de todo lo demás. Así nos dice Teresa cómo transcurrieron aquellos 3 primeros años en los Buissonets, desde noviembre de 1877 hasta octubre de 1881. La mañana se dedicaba al estudio. Todos los días, al despertarme, os acercabais a mí, Paulina, preguntándome si había ofrecido mi corazón a Dios. Luego me vestías, hablándome de Él, y acto seguido, a tu lado, rezaba mis oraciones. Después venía la clase de lectura. Recuerdo que la primera palabra que logré leer sola fue esta: cielo. Al terminar la clase, Teresa sube con alegría a buscar a su papá en la estancia del mirador. Y hoy, llena de alegría, le comunica que ya sabe leer la palabra cielo. Todas las tardes iba a dar un paseíto con papá. Hacíamos juntos nuestra visita al Santísimo Sacramento. Terminado el paseo, volvía a casa. Entonces hacía mis deberes escolares. El tiempo restante lo pasaba jugueteando por el jardín alrededor de papá. En la ciudad llama la atención este noble caballero que todos los días sale de paseo con una bella niña rubia de cabellos sonrizados. Ella lo llama su rey y él a ella su reina. A Teresa le resulta imposible contar los 1000 episodios que se agolpan en su memoria cuando escribe. ¿Cómo podría referir todas las ternuras que papá prodigaba a su reinecita? Hay cosas que el corazón siente, pero que ni la palabra ni el pensamiento mismo pueden expresar. Qué agradables eran para mí los días que mi rey querido me llevaba con él a pescar. Me gustaban tanto el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi pequeña caña, pero prefería sentarme sola sobre la hierba florida. Mis pensamientos entonces se hacían muy profundos y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y la misma música imprecisa de los soldados, cuyo eco llegaba hasta mí, me llenaba de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. Durante los paseos que daba con papá, le gustaba a este mandarme a llevar la limosna a los pobres con quienes nos encontrábamos. Amaba mucho a Dios y con frecuencia le hacía ofrenda de mi corazón, sirviéndome de la breve fórmula que mamá me había enseñado. Especial recuerdo guarda de su primera confesión que hizo cuando apenas tenía 7 años. Con mucho cuidado me preparaste, madre mía, diciéndome que no era un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba tan convencida de ello que me confesé con gran espíritu de fe. Bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, me acerqué al confesonario. Me confesé como una jovencita y recibí la bendición del sacerdote muy devotamente. Recuerdo que la primera exhortación que me fue dirigida me estimuló sobre todo a la devoción a la Santísima Virgen, y yo prometí redoblar mi ternura para con ella. Al salir del confesonario me sentí tan contenta y tan ligera que nunca había experimentado tanta alegría en mi alma. A partir de entonces volví a confesarme en todas las grandes fiestas y era para mí una verdadera fiesta cada vez que lo hacía. A pesar de lo pequeña que es, Teresa sabe descubrir el valor del sacramento del perdón y los frutos que produce.
Otro aspecto cristiano que la enseñaron a vivir fueron las fiestas con que la Iglesia celebra los distintos misterios. Las fiestas. Cuánto me gustaban las fiestas. Tú, madre querida, sabías explicarme también todos los misterios que cada una encerraba, que eran para mí verdaderos días de cielo. Me gustaban sobre todo las procesiones del Santísimo Sacramento. Qué dicha sembrar flores al paso de Dios. Si las grandes fiestas a Teresa le parecen pocas, sabe celebrar la fiesta semanal del domingo. ¿Qué día el del domingo? Era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Empezaba por quedarme en la cama más tiempo que otros días. Además, mamá Paulina me mimaba llevándome el chocolate a la cama. Después me vestía como a una reinecita. La madrina se cuidaba de peinar a su ahijada. Luego iba muy contenta a coger la mano de su rey, que ese día la besaba con mayor ternura aún que de ordinario. Acto seguido, toda la familia iba a misa. Las miradas de la gente no me producían el menor desasosiego. Escuchaba con atención los sermones, aunque no era mucho lo que entendía. El primero que comprendí y que me conmovió profundamente fue uno sobre la pasión, y desde entonces comprendí todos los demás. Este gozoso día del domingo, que tan rápidamente pasaba, tenía también su matiz de melancolía. Recuerdo que hasta el rezo de completas mi felicidad era total. Durante este oficio de la tarde me ponía a pensar que el día del descanso estaba a punto de terminar, y mi corazón sentía al vivo el peso del destierro de la tierra. Suspiraba por el descanso eterno del cielo, por el domingo sin ocaso de la patria. También recuerda las veladas de invierno, y especialmente las de los domingos. Qué dulce era para mí ir a sentarme con Celina en las rodillas de papá. Con su hermosa voz nos cantaba bellas canciones que sumían el alma en pensamientos profundos. O bien nos mecía suavemente recitando poesías inspiradas en las verdades eternas. Todas las noches terminan con la oración en común, recitada delante de la estatua de la Virgen que se encuentra en la habitación de las dos mayores y que es como el corazón de la casa. Era la única en ponerme junto a papá, y no tenía más que mirarle para saber cómo rezan los santos. Terminadas las oraciones, íbamos por orden de edad a darle las buenas noches y recibir un beso. A continuación, Paulina me tomaba en sus brazos y me llevaba a la cama de Celina. Ya acostada, mi pregunta de siempre era esta: Paulina, ¿he sido buenecita hoy? ¿Volarán los angelitos a mi alrededor? La respuesta era siempre sí, pues de otro modo me habría pasado toda la noche llorando. Paulina es para Teresa su ideal y confidente. Es su guía espiritual. Sabe unir firmeza y afecto en la educación de su hermanita, como reconoce ella misma. Me pregunto muchas veces con admiración cómo supiste educarme con tanto amor y con tanta delicadeza, y al mismo tiempo sin mimarme, pues es cierto que no me pasabas ni una sola imperfección. Nunca me reprendías sin motivo, pero nunca tampoco te volvías atrás cuando tomabas una decisión. Tan convencida estaba yo de ello que no hubiera podido ni querido dar un paso de habérmelo prohibido. Papá mismo se veía obligado a someterse a tu voluntad. Sin el consentimiento de Paulina, yo no salía de paseo. Y cuando papá me invitaba a hacerlo, yo contestaba: Paulina no quiere. Entonces iba a él a implorar gracia para mí. Algunas veces, por complacerme, Paulina decía que sí, pero yo, leyendo en su cara que no concedía el permiso con gusto, me echaba a llorar, rechazando todo consuelo hasta que Paulina decía que sí y me besaba de buena gana. Paulina recibía todas mis confidencias íntimas y aclaraba todas mis dudas. En cierta ocasión le manifesté mi extrañeza ante el hecho de que Dios no premiase en el cielo con igual gloria a todos los elegidos, y le di a entender mi temor a que no todos fuesen dichosos. Entonces Paulina me mandó buscar el vaso grande de papá, y poniéndolo junto al mío, que era pequeñito, me dijo que los llenase de agua, y una vez hecho me preguntó cuál de los dos estaba más lleno. Yo le contesté que estaba tan lleno el uno como el otro, y que era imposible echar más agua en ninguno de los dos, pues no cabía.
Ella entonces me hizo comprender que en el cielo Dios daría a los elegidos tanta gloria cuanta fuesen capaces de recibir. Y de este modo, el último de entre ellos nada tendría que envidiar al primero. Así, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, sabías dar a mi alma el alimento que necesitaba. Le impresionó la primera vez que vio el mar. Y como siempre, a través de todo, sabe descubrir esa presencia, amor y poder de Dios que envuelve su vida. Tendría yo 6 o 7 años cuando papá me llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. Lo estuve mirando fijamente. Su majestad, el bramido de las olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Teresa pone de manifiesto la profunda amistad fraternal que les une a Celina y a ella, y las grandes gracias que el Señor le concedió el día de la primera comunión de su hermana, en cuya preparación participó, lo que le permitía Paulina. En Lisieux, los papeles se habían cambiado. Celina se había convertido en un travieso diablillo, y Teresa no era más que una niña muy dulce, pero excesivamente llorona. Esto no era un obstáculo para que Celina y Teresa se amasen cada vez más. Surgían a veces algunas pequeñas discusiones entre ellas, pero sin importancia, y en el fondo estaban siempre perfectamente de acuerdo. Nuestras alegrías eran comunes. Lo comprobé el día de la primera comunión de mi Celina querida. Yo no iba aún a la abadía, pues solo contaba 7 años. Pero he conservado siempre vivo en mi corazón el dulcísimo recuerdo de su preparación. Todas las tardes la tomaba Paulina sobre las rodillas y le hablaba del gran acto que iba a realizar. Yo la escuchaba toda ávida de prepararme también, pero muchas veces me mandaban salir de allí porque era demasiado pequeña. Aquello me ponía muy triste y pensaba que 4 años no eran demasiado para prepararme a recibir a Dios. Una tarde te oí decir que a partir de la primera comunión era necesario empezar una nueva vida. Inmediatamente tomé la resolución de no esperar a ese día, sino de empezarla al mismo tiempo que Celina. Nunca había sabido lo muchísimo que la amaba como lo supe durante su retiro preparatorio, que duró 3 días. Por primera vez en mi vida me hallaba lejos de ella, no me acostaba en su cama. El día de la primera comunión de Celina me dejó una impresión parecida a la que más tarde probé en la mía. Por la mañana, al despertarme solita en la ancha cama, me sentí inundada de alegría. ¡Es hoy! ¡Ha llegado el día! No me cansaba de repetir estas palabras. Me parecía que era yo la que iba a hacer la primera comunión. Creo haber recibido ese día grandes gracias y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida. Y Teresa termina la descripción de lo que han sido estos 3 años con estas palabras. Mi vida se deslizaba tranquila y dichosa. El cariño de que me sentía rodeada en los Maisonnets me hacía, por decirlo así, crecer. Pero yo estaba sin duda lo bastante crecida para empezar a luchar, para empezar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno. Este ambiente del que ha disfrutado durante estos años, rodeada del cariño de toda la familia, va a sufrir un cambio al tener que relacionarse con otras personas y aceptar acontecimientos que van a suponer separaciones dolorosas para su corazón. El Señor la va preparando a una unión cada vez más íntima con Él. El 3 de octubre de 1881, Teresa ingresa como medio pensionista en la abadía de las Benedictinas, de la que Leonia acaba de salir. Así describe lo que fue para ella este tiempo. Tenía yo 8 años y medio cuando Leonia salió del internado y yo la reemplacé en la abadía. Con frecuencia he oído decir que el tiempo pasado en el colegio es el mejor y el más feliz de la vida, pero para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de mi vida. Sin la compañía de mi amada Celina, me hubiera sido imposible permanecer allí ni un solo mes sin caer enferma. Gracias a la buena instrucción recibida de Paulina, al llegar al colegio era la más adelantada entre las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase cuyas alumnas eran todas mayores que yo.
Una de ellas, de 13 o 14 años de edad, con ser poco inteligente, sabía no obstante imponerse a las alumnas y a las profesoras. Viéndome tan joven, casi siempre la primera de la clase y amada por todas las religiosas, sintió sin duda una envidia muy comprensible en una pensionista y me hizo pagar de mil maneras mis pequeños éxitos. Con mi natural tímido y delicado, no sabía defenderme y me contentaba con llorar en silencio sin quejarme ni siquiera a Paulina de lo que sufría. Pero me faltaba la suficiente virtud para sobreponerme a estas miserias de la vida. Ante esta situación no es de extrañar que para ella fuera un alivio el volver todas las tardes a los Buissonets y encontrar allí el cariño de su padre y hermanas. Felizmente todas las tardes volvía al dulce hogar paterno y en él se expansionaba mi corazón. Saltaba a las rodillas de papá diciéndole las notas que me habían dado y sus besos me hacían olvidar todas las penas. Tenía necesidad de estos consuelos de la familia, pues sin ellos la vida del internado hubiera sido demasiado dura para ella. Tímida y delicada, como ella misma dice, apenas le gusta la vida de sociedad. Le gusta jugar a solas con Celina y con su prima María Guérin, con quien se entiende muy bien. Comprende que no sabe jugar en grupo. Sin embargo, le encanta la lectura. No sabía jugar, pero me gustaba la lectura. Me hubiera pasado la vida leyendo. Gracias a Dios tenía en la tierra ángeles para guiarme. Cuidaban de escogerme los libros a fin de que su lectura me recrease alimentando al mismo tiempo mi oración y mi espíritu. Además, me señalaban el tiempo que había de durar la lectura, lo cual era para mí motivo de grandes sacrificios, por verme muchas veces obligada a interrumpirla en lo más interesante de un pasaje. Esta afición duró hasta mi entrada en el Carmelo. Me sería imposible enumerar aquí los muchos libros que pasaron por mis manos, pero nunca permitió Dios que leyese uno solo capaz de hacerme daño. Es verdad que al leer ciertos relatos caballerescos no siempre percibía de momento la realidad de la vida, pero enseguida me daba Dios a entender que la verdadera gloria era la que duraba eternamente y que para abrazarla no era necesario realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de tal manera que ignorase la mano izquierda lo que hace la derecha. Por eso, leyendo las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, en particular las de Juana de Arco, sentía un gran deseo de imitarlas. Me parecía sentir en mí el mismo ardor que las animaba a ellas, la misma inspiración celeste. Un nuevo acontecimiento va a suponer para Teresa un terrible sufrimiento. Paulina, su segunda madre, que tiene 20 años, decide hacerse carmelita. Es una decisión tomada como por inspiración durante una misa en la iglesia de Santiago. Habla con su hermana María y con su padre, que da el consentimiento. Habla con la priora del convento. Todo está decidido. Durante el verano de 1882, todos hablan de la próxima partida. Y Teresa, que no sabe nada, se entera por casualidad. Nadie como ella puede decirnos lo que supuso esta separación. Yo había dicho un día a Paulina que me gustaría ser ermitaña, irme con ella a un desierto lejano. Paulina me contestó que ese era también su deseo y que esperaba a que yo fuese mayor para marcharnos. Ciertamente, aquello no lo dijo de veras, pero yo lo había tomado en serio. Cuán no sería mi dolor al oír un día a mi querida Paulina hablar con María de su próxima entrada en el Carmelo. Yo no sabía lo que era el Carmelo, pero comprendía que Paulina iba a dejarnos para entrar en un convento, que ya no me esperaría y que estaba a punto de perder a mi segunda madre. ¿Cómo podría expresar la angustia que sintió mi corazón? Comprendí en un instante lo que era la vida. Hasta entonces nunca me había parecido tan triste, pero entonces se me apareció en toda su realidad. Me di cuenta de que no era más que un puro sufrimiento y una continua separación. Lloré lágrimas muy amargas, pues no comprendía aún la alegría del sacrificio. Era débil, tan débil, que considero una gracia muy señalada haber podido resistir un sufrimiento que parecía estar muy por encima de mis fuerzas. Si me hubiera enterado poco a poco de la ida de mi Paulina querida, tal vez no hubiera sufrido tanto,
pero el saberlo de repente fue como si una espada se me hubiera clavado en el fondo del corazón. Paulina no se da cuenta del dolor que está causando a su hermana al no confiarle su vocación. Por eso inmediatamente trata de consolarla explicándole en qué consiste la vida en el Carmelo. Teresa puede decir: comprendí que el Carmelo era el desierto a donde Dios quería que también yo fuese a esconderme. Lo comprendí con una evidencia que no quedó la menor duda en mi corazón. No fue un sueño de niña que se deja entusiasmar, sino la certeza de una llamada divina. Deseaba ir al Carmelo, no por Paulina, sino únicamente por Jesús. Pensé muchas cosas que las palabras no pueden expresar, pero que me dejaron una gran paz en mi alma. Las pocas semanas que permaneció todavía entre los suyos, nos dice Teresa, que procuró aprovecharse todo lo que pudo de su amada Paulina. Celina y yo todos los días la comprábamos un pastel y bombones, pensando que muy pronto ya no tendría ocasión de comerlos. Estábamos continuamente a su lado, sin dejarle un minuto de descanso. El día 2 de octubre de 1882, entre lágrimas por la separación, Paulina hace su ingreso en el Carmelo. Para Teresa, en este momento de su vida, es uno de los mayores sufrimientos. Pierde a su segunda madre. Aún me parece estar viendo el sitio donde recibí el último beso de Paulina. Luego nuestra tía nos llevó a todas a misa, mientras papá subía a la montaña del Carmelo para ofrecer su primer sacrificio. Toda la familia iba deshecha en lágrimas, de suerte que al vernos entrar en la iglesia, la gente nos miraba sorprendida. Creo que si el mundo entero se hubiera derrumbado a mi alrededor, no me habría dado cuenta. Miraba el hermoso cielo azul y me maravillaba de que el sol pudiese seguir brillando con tanto esplendor cuando mi alma se sentía inundada de tristeza. ¿Creéis que tal vez exagero la pena que sentí? Comprendo muy bien que no debería haber sido tan grande, pero mi alma estaba lejos de hallarse en sazón. Tenía que pasar por muchos crisoles antes de alcanzar el fin deseado. A pesar de la tristeza que experimenta, ese mismo día 2 tiene que volver al colegio para comenzar un nuevo curso. Teresa emprende el camino destrozada por el dolor que ha supuesto la separación de su hermana. Y las visitas que como privilegio pueden hacerle a Paulina todos los jueves, constituyen para Teresa un nuevo motivo de dolor. La actitud de Paulina provocará en Teresa un sufrimiento atroz. Confieso que los sufrimientos padecidos por mí antes de tu entrada no tienen comparación con los que hube de soportar después. Todos los jueves íbamos en familia al locutorio, y a mí, acostumbrada a conversar de corazón a corazón con Paulina, apenas se me concedían 2 o 3 minutos al final de la visita. Bien entendido además que los desperdiciaba llorando y que me iba con el alma destrozada. No llegaba a comprender que el dirigir con preferencia las palabras a nuestras primas, Juana y María, en lugar de hablar a tus hijitas, era por delicadeza hacia nuestra tía. No llegaba a comprenderlo y pensaba en lo más hondo del corazón. He perdido a Paulina. Es un golpe muy fuerte para Teresa, que a sus 10 años pierde a su segunda madre.